Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos avanzado ya 4 capítulos, ¿verdad? Iniciamos esta noche el capítulo 4, ¿verdad? Este capítulo, hermano, inicia con el tema que había tratado ya en el capítulo anterior en cuanto a cuál era el propósito de la ley. ¿Cuál era ese propósito con el cual Dios trajo la ley al pueblo de Israel y a toda la humanidad? Y había iniciado con parte de ese propósito con el cual Dios trajo la ley, era que había mucha transgresión. Y para que el hombre le fuese revelado cuál era su estado, Dios decretó la ley. Por medio de la ley el hombre se da cuenta cómo está. Y habíamos dicho que la ley era como el espejo en cómo el hombre se ve ante Dios. La ley revelaba que el hombre estaba ante Dios sucio, inmundo, por causa del pecado que lo tenía atado. Entonces, ¿con qué propósito era la ley? Fue dada la ley. Con eso, para que el hombre se diese cuenta la necesidad que tenía de Dios. En uno de los ejemplos que utilizó el apóstol para hacer entender a los Gálatas cómo era la ley entonces para el hombre, utilizó que la ley era como un ayo. ¿Se recuerdan de esto, verdad? Y decíamos que esa palabra no estaba mal escrita, sino que era el nombre que se le daba a la persona que tenía bajo su autoridad a los pequeños de las casas de aquel tiempo, ¿verdad? Era como el custodio que tenía la autoridad de cuidar al niño, de llevarlo a tal lugar, que incluso tenía autoridad hasta de disciplinarlo, ¿verdad? Esto era en cuanto a la función que la ley tiene en el hombre, o tenía, más bien dicho, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Continuando con ese ejemplo, ahora el apóstol Pablo hace entender que la ley estaba allí, que también servía como ese tutor para nuestras vidas, para mientras venía alguien que nos iba a dar la libertad completa. E inicia en el capítulo 4, versículo 1, este segundo ejemplo, similar al ayo que había dado en el capítulo 3. Dice el versículo 1: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Se recordaban de ese ejemplo del ayo, ¿verdad? El tutor. Este tenía a cargo el niño. Cuando el versículo 1 dice que el niño no difiere nada con el esclavo, era porque en los tiempos en los cuales se vivía la esclavitud, recuérdense que existieron muchas edades, ¿verdad? Había en el tiempo de los vasallos, de los esclavos y todo eso, hermano. Los esclavos vivían en las casas de sus amos, pero podían comer de lo que allí había, pero tenían ciertas limitaciones. Y un niño era similar a un esclavo cuando estaba pequeño, en el sentido de que tenía sus limitaciones. Pero a la misma vez, este niño se sabía que era el dueño porque era el hijo del amo de toda aquella hacienda. Pero cuando estaba niño, no podía ejercer lo que tenía por derecho, como en el tiempo de hoy. Usted sabe que un niño a cierta edad puede ser el hijo de un millonario, pero a una edad infante, ¿qué poder tiene ese niño? Ese niño es criado por los esclavos o los siervos de aquella hacienda. Cuando éste es criado por ellos, él vive con ellos. Él no sabe que él es el dueño de todo a cierta edad. Y como no lo sabe, no puede ejercer el dominio que tiene sobre todo lo que por derecho le compete. Entonces, así era la ley en nosotros. Según el versículo 1, ese es el ejemplo que quería enseñar el apóstol, cuando dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, tiene un derecho, el derecho de heredar, pero como es un niño, vive como un esclavo. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque él no sabe nada de administrar. Lejos de esto, tiene un tutor que le cuida, que le lleva a tal lugar, que le va a traer, que está al cuidado de él. ¿Cómo está viviendo esta persona? ¿En libertad? ¿O está siendo guiado por otro? Está siendo guiado por otra persona.
Entonces, ¿cómo están? Sujetos. ¿Y los esclavos cómo estaban en las haciendas o cómo estaban en aquel tiempo? Estaban igual, sujetos, atados. Entonces dice el apóstol, así era la ley. La ley nos tenía atados a nosotros. Ese es el ejemplo que va dando. Mientras vivíamos como niños. Continúa, versículo 1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ya lo sabemos, ¿verdad? Él es el dueño, pero no lo sabe, ni lo entiende, ni lo puede administrar. Así era la ley en el hombre antes de Cristo. Versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquel hombre, aquel señor de aquella casa había estipulado, me van a criar a este niño hasta cierta edad. El ejemplo claro de esto lo tenemos mucho en la Biblia. Hemos conocido de Moisés. ¿Cuántos sabemos esto? Moisés, no siendo hijo de Faraón, fue criado como un hijo de Faraón. Pero le fue encomendado a alguien que le enseñase todo referente a la cultura egipcia, a los estudios egipcios. Le prepararon hasta un tiempo señalado. Así como fue criado Moisés, también fue criado Ramsés, quien era de la misma edad. Estos vivían junto con tutores, ellos los cuidaban, ellos les enseñaban, pero ¿eran quiénes? Los próximos faraones, los que iban a heredar el gobierno de Egipto. Ese es uno de los ejemplos para que nosotros tengamos más o menos hacia dónde va el apóstol Pablo con esto. Así era la ley hasta el tiempo señalado, dice, ¿verdad? Por el Padre. En el caso de lo que está hablando el apóstol, ¿a qué se refiere, hermano? Nosotros vivíamos atados a la ley. Y la ley nos había revelado lo que habíamos dicho anteriormente, lo que éramos, pecaminosos, pecadores. Pero esa ley nos tenía sujetos, pero había Dios señalado un tiempo. ¿Ese tiempo cuál es? El que dice el versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Antes de venir a Cristo, la ley estaba sobre nosotros y la ley nos había revelado que éramos pecadores. Así vivíamos en el mundo, como pecadores, porque la ley misma nos lo enseñaba. Y esa ley nos tenía atada. Y nos habían, hermanos, enseñado que la maldad era parte, bueno, en el mundo de hoy no ha cambiado mucho, ¿verdad? El hombre sabe que es malo y hay cosas malas que él no siente vergüenza de decirlas, de hacerlas. ¿Por qué? Porque está sujeto al pecado. Un ejemplo de eso. ¿Cuántos sabemos que las malas palabras no agradan a Dios? Pero en el mundo, hermano, ¿cómo se habla? Eso para el hombre es algo normal. Usted y yo, por la misericordia de Dios, sabemos que eso es malo y nos da vergüenza, aunque se nos salen algunas. Algunos de nosotros se nos sale la caja de luz. Hermano, ¿qué está diciendo? Cuando nos enojamos, iglesia. Que Dios nos perdone. Estoy hablando por mí, puedo hablar por mí. Cuando nos enojamos, hasta se nos salen palabras que no deberíamos de decir. Y de repente somos redarguidos. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque ya dentro de nosotros hay un Espíritu Santo. Pero ¿cómo vive el mundo? Bajo esos argumentos. No es malo. Y él se tratan así. Y vea que para ellos no es malo. Esos son los rudimentos. Pero la ley que les ha dicho que eso es malo. Y la ley que nos dice a nosotros lo mismo. ¿Cómo nos lo quitamos? No se puede. Entonces vino alguien y nos lo quitó. Esto es nada más por un acto de fe. Esto es por creer nada más. Dice el versículo 3 en el que estamos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, en el 4, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué dice? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué era la ley? Habíamos dicho, era aquello que nos tenía bajo su tutoría, bajo su cuidado. Pero Dios había estipulado que Jesús iba a venir. ¿Para qué iba a venir?
para que nos redimiese, dice, ¿verdad? La palabra redimir es para que nos sacase de un lugar en donde estábamos. En este caso estábamos esclavos al pecado. La palabra redimir era que íbamos a ser sacados de allí. Esa es la palabra redimir. Pero para eso se tenía que pagar un precio. Ese precio se pagó en la cruz del Calvario. ¿Quién lo pagó? Cristo Jesús. Ese era, hermano, el destino nuestro. La muerte que Jesús tuvo era para nosotros. Nosotros nos la merecíamos por ser pecadores, pero Él se entregó por nosotros, tomó nuestro lugar. Al tomar nuestro lugar, Él murió como pecador sin deber nada, a causa de favorecernos a nosotros. Ese favor, hermano, es una gracia, es la gracia inmerecida de todos nosotros, que ha sido dada para nosotros. Ninguno de nosotros lo merece. La ley, ya le dije, la ley no me hace a mí, hermano, más santo. No, la ley me está desnudando. La ley me hace ver que yo soy necesitado de que alguien me libere del pecado. Eso solo lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Por mis propias fuerzas y mis métodos nunca voy a salir del pecado. Es Cristo quien tomó mi lugar y me compró a precio de sangre. Eso se llama redimir. Pero eso ya estaba estipulado por el Padre. Dios entonces había dejado así la ley, como algo que la ley era el que se encargaba de tener a los hombres bajo su custodia, hasta que viniese ¿quién? El Mesías prometido, que era Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿qué iba a hacer? Ya quitarnos esa esclavitud. Pero no solamente eso. Hay algo que usted y yo debemos de brincar de alegría, de saber que hay algo que Dios no solamente murió por nosotros, sino que hizo algo. En el versículo 4 dice: pero cuando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso ya estaba escrito. ¿Cómo debería de haber nacido nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué forma? Eso ya se cumplió. En el versículo 5 dice: ¿para qué vino? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? ¿Quiénes estaban bajo la ley? Todos. ¿Se recuerdan que dijo en el capítulo 3 que todos estaban encerrados bajo pecado? Porque la ley todo lo encierra como pecado. Entonces, para que nos redimiese de eso, vino Jesucristo para usted y para mí. Entonces, cuando dice el versículo: para que me redimiese a los que estaban bajo la ley. Pero no solamente eso, hermano. Hay algo más grande que Dios hizo. No solamente me sacó del pecado, me compró, y no, sino que hizo algo mejor, hermano. Versículo 5. A fin de que recibiésemos la adopción. Ese término adopción, en tiempos del apóstol Pablo, ejercían ya lo que se conoce como derecho romano. Eso que la gente va a estudiar a la universidad, que todavía se imparte, eso nació en la época del Imperio Romano. Y la palabra adopción en el tiempo del Imperio Romano significaba que una pareja, y esto no lo va a negar usted, hasta el día de hoy se mantiene, una pareja que no podía tener hijos, venía y agarraba a un niño, en el caso de que habían formas que cómo se adoptaban o por qué, ¿verdad? Algunas eran porque la persona, había una familia que tenía un niño, no lo podía criar, venía otra familia y lo tomaba. Al tomarlo como hijo, la palabra adopción significaba que que no es hijo en sí, ocupaba iba a ser tomado y colocado en otra familia, pero para que fungiese como hijo propio de la persona que lo adoptaba. Y en este caso, hermano, ¿qué significaba? Aquel que no era hijo era tomado y era colocado en el lugar de hijo, y como hijo, ¿qué tenía? Los derechos que le tenía que dar a cualquier hija, aunque no hubiese nacido de esa pareja, pero lo tomaban, hermano, y lo colocaban en el lugar de hijo. Así hizo Jesús con usted y conmigo.
Por esto es que usted y yo somos llamados hijos de Dios. Él nos colocó como sus hijos. Él nos adoptó. Nosotros no éramos hijos. Si la ley nos tenía, como dice, atados, ¿verdad? Pero Él nos redimió. No solo nos redimió, nos colocó en otra posición. Ahora, ya como hijo, nos convertimos en aquel niño que dice el versículo 1. Mientras éramos niños estábamos bajo tutela. Pero ya habiendo sido colocados como hijos, hermanos, y habiendo venido Jesucristo a nuestras vidas, Dios nos da el título de hijos. Y como hijos también nos da con ellos derechos, a la misma vez deberes. Dentro de los derechos que tiene un hijo es que éste se vuelve heredero de lo que tiene el padre. Cuando el padre decide heredar, le da a su hijo la porción que el padre quiere, ¿verdad? Que por la ley le concede ese derecho a los hijos naturales, pero también la ley romana se lo concedía a los adoptados. En el tiempo del apóstol Pablo, hermanos, una familia tenía hijos y quería adoptar a otro, esta persona, hermano, tenía que darle todos los beneficios que le daba a sus hijos naturales como al adoptado. No por, es que este es adoptado y como no tenía papá, lo agarré y lo puse como hijo. Pero no, la ley le exigía que tuviera los mismos derechos que tenían los hijos naturales. Fíjese que ya le hemos contado este caso. Nosotros conocemos una hermana allá en nuestra iglesia que, si no me equivoco, ya tiene 5 hijos. 5, sí, creo que son. Tiene 4 varones y una hembra. Hijos legítimos. Pero ella tenía conocimiento de un familiar de su esposo que tuvo 2 niños y que no los podía mantener. ¿Sabe qué hizo? Los tomó. ¿Y sabe cómo los presentó en la iglesia? Los presentaba como sus hijos. Y a sus hijos les enseñó a decirles que esos que no eran hijos de ella, eran sus hermanos. Esta hermana tuvo una enfermedad, se le diagnosticó cáncer. Y cuando ella estaba enferma de cáncer, sus hijos mayores entendían que si ella moría, ellos tenían que cuidar a los que ella había adoptado como hijos. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. La hermana fue curada para la gloria de Dios. Dios la levantó de cáncer. No sé si era grado 4, no me recuerdo qué grado se le había diagnosticado, pero era cáncer, hermano. Pasó por quimioterapia, Dios le levantó. Pero cuando ella pasó esa angustia, ella creía que iba a morir. Yo me recuerdo que ella hablaba de eso y le decía a sus hijos que cuidaran. En sí eran sobrinos políticos, no eran mis sobrinos, eran sobrinos por causa de que ella era la esposa, eran sobrinos en sí de su esposo. Pero esos cipotes le llaman mamá a ella, y ella a una edad de 12 años, hermano, para ella son sus hijos. Esa mujer se desvive por ellos, como se desvive también por sus 5 hijos. Eso era lo que decía el código romano en aquel tiempo, y lo dice hasta el día de hoy. Ahora, eso hizo Jesús. Nosotros éramos, por ser gentiles, no éramos ni tomados en cuenta dentro de la línea de Abraham. ¿Se recuerdan de esto? Pero ahora por la fe dice que somos adoptados. Amén, iglesia. ¿Qué quiere decir? Dios ahora nos ha tomado como hijos. Hermano, ¿por cuál razón nosotros no tenemos que sentirnos mal porque la gente se burle de nosotros, porque nos digan evangélicos del tercer mundo? Mis amados hermanos, no somos para el mundo, somos así. Para Dios sabe que somos sus hijos. Así que usted camine como una hija de Dios, camine como un hijo de Dios. Pero hermano, usted no es del linaje de Abraham. Para Dios usted tiene los mismos derechos que los judíos mismos. Aún ellos tienen que venir a Cristo Jesús para ser también injertados, porque ellos eran el olivo, hermano, pero lastimosamente se perdieron. Necesitan ser injertados en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a ser, hermano, el que hace a todos los hombres hijos de Dios. Ahí lo dice la Escritura. Tanto a judíos como a no judíos necesitan ¿a quién? A Cristo Jesús.
Por eso dice el versículo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y explicamos eso. Así es que, hermano, nada de decir, ay, hermano, yo siento que Dios no me quiere. Hermano, repréndase usted solo. Fuera de mí, Satanás, diga que usted va a decir, esa locura, ay, hermano, yo siento que Dios no me oye, yo siento que Dios no me quiere, hermano, quizás soy un bastardo para Dios, hermano, repréndase y arrepiéntase, porque la Biblia dice que desde el momento en que usted creyó que Jesús era su Señor, usted se convirtió en un hijo de Dios, hermano. Ahora que somos sinvergüenzas es otra cosa, pero no deberíamos nosotros estar diciendo, es que Dios no me quiere, hermano, que Dios no sé qué, mire, me voy a morir. Y no siempre lo digo, vamos a morir, aunque no aceptáramos a Cristo Jesús. Pues, ¿cuál es la diferencia? Que ahora en Cristo Jesús Dios nos garantiza la vida eterna, hermano. Hay razones por las cuales usted debe de caminar con alegría dentro de su corazón, con gozo dentro de su corazón, porque dentro de usted, vea lo que sigue, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, esto es lindo, hermano. ¿Qué dice el versículo 6? Dios, que dice, envió ¿a dónde? A vuestros corazones. ¿A quién, hermano? Al Espíritu. ¿Quién está dentro de su corazón? La tristeza. Este es carnal, hermano, sáquenla de ahí. En su corazón dice que Dios envió a su Espíritu Santo. ¿Y quién es su Espíritu Santo? Ay, hermano, si le empezásemos a estudiar según la Biblia, dice la Biblia, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la... Eso no solamente es un canto, está en el libro de Génesis. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Dice también la Biblia, hermanos, que en un tiempo el Espíritu de Dios que descendió en los apóstoles, eran muchos milagros los apóstoles por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en usted. Ese Espíritu Santo Dios lo envió a mí y lo envió a usted y lo enviará a todos los que creen en el Señor Jesús. Ese mismo Espíritu, hermano, por el cual los apóstoles oraban por los enfermos y se sanaban, ese es el Espíritu Santo que usted tiene. Lo que pasa es que usted va al espejo, va y dice, ay, qué feo soy. Feo es el cuerpo que tiene, hermano, pero dentro de usted hay un Espíritu Santo, amén, hermano. No nos veamos en el espejo es mentiroso. La realidad es que yo soy, ¿qué? Hijo de Dios. La realidad es que he sido adoptado como un hijo, y por haber sido adoptado dice que Dios envió. Vuelvo a leer conmigo, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Y cuál es el Espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré al Consolador. Aquí están con usted y conmigo. Está con todo aquel que se dice llamar creyente. Ahí está el Consolador, iglesia. Ese Consolador es el que dice en el versículo al final, el cual clama, Abba Padre. La palabra Abba Padre es una expresión cariñosa de un hijo hacia su padre. Los hipotes cuando quieren algo le dicen, papi, papi. No le dicen papá, hasta se oye pesado. No le dicen, papá, dame piso. No, que dicen, papito chulo. No sé si por hipócrita, sin vergüenza lo dicen, ¿verdad? Pero así nosotros como hijos, hermanos, el Espíritu Santo es el que le hace decirle a Dios, Padre. Usted no le dice Padre a Dios porque lo sabe, sino porque Dios envió el Espíritu Santo dentro de usted. ¿Se recuerdan que hay una escritura que dice, hermano, que el Espíritu, solamente Él puede hacer que nosotros nos dé testimonio de que nosotros somos hijos? Y esto está escrito en el libro de Romanos. Yo quiero que lo busque para que lo vayamos entendiendo mejor. Romanos, atrás. Este era lo mismo que el apóstol Pablo había explicado en el capítulo 8. Capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vean lo que dice el versículo 11. Ponga atención a lo lindo que dice esta escritura.
perdón, veamos desde el versículo 9. ¿Lo tenemos? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Cristo? ¿Somos propiedad entonces de quién? Del Señor Jesús. Por eso decía ya Gálatas claramente, ¿verdad? Él ha enviado al Espíritu de su Hijo. ¿Estamos entendiendo de lo que estaba hablando el apóstol? Continúe, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Cuáles cuerpos vivificará el Espíritu de Dios? El cuerpo cuando estemos muertos. ¿Cuáles cuerpos dice? Este que tenemos quiere decir. Este es un cuerpo mortal. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Por qué mortal? Porque va a morir. Este cuerpo será vivificado por el Espíritu que levantó de los muertos. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos entonces dentro de nosotros? El mismo que levantó a Jesús de los muertos. Eso quiere decir. ¿Y por qué andamos así todos cabizbajos? Porque el pecado nos quiere engañar. El mundo es el que anda, hermano, así. Pero usted y yo deben de darse cuenta, iglesia, de que dentro de nuestros cuerpos mortales está el Espíritu de ¿quién? De Cristo. ¿Y ese Espíritu cuál es? El que dice que tuvo poder para levantar a Jesús. ¿De dónde? De los muertos. Ese es el Espíritu que le vivifica a usted. Ese es el que le da a usted la capacidad de adorar a Dios. El que le dice, clama dentro de usted, Abba Padre. Ese mismo Espíritu es, hermano. El que le hace estar aquí en este momento oyendo la palabra de Dios es el Espíritu que le está vivificando. ¿A dónde está? En nuestros cuerpos mortales. En otra parte de la Escritura dice el apóstol Pablo también en la carta a los Corintios, vosotros sois templo y morada. Por lo cual es algo erróneo decir este carapacho viejo. No es muy correcto, ¿verdad? Porque este carapacho que nosotros llamamos arruinado y no sé qué, dentro de este carapacho que decimos nosotros, ¿mora quién? El Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, hermano. Y este que está en nosotros, ese Espíritu, vivifica. Da vida, quiere decir. ¿Cuál vida? La vida espiritual. El que nos hace adorarlo. El que nos hace creer que hay una vida eterna. Ese es el Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuál Espíritu? El que levantó a los muertos a Jesús. Así lo dice, ¿verdad? Versículo en el 11 estoy, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Cuidadito con andarse diciendo, mire, yo no sirvo este cuerpo que tengo, no sé qué, mejor me hubiera muerto. Hermano, repréndase también. Y vuélvase a decir, sal de mí, demonio. Qué feo sería, ¿verdad? Porque dentro de mí no existe demonio. Dentro de mí existe el Espíritu Santo, ¿no? Para que los cristianos nos confundimos bien rapidito. El enemigo, por causa de no conocer la palabra de Dios, hasta llegamos hasta casi blasfemar contra la voluntad de la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios no me llama a mí inútil. No, inútil es el pecado que mora en mí, pero dentro de mí también hay un Espíritu que vivifica mi vida como un hijo de Dios. Es el Espíritu Santo. Por lo cual, hermano, debemos de saber y entender. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. Ese Espíritu es el que clama dentro de vosotros, Abba Padre. Volvamos al estudio para ir terminando. Capítulo 4, versículo 6. Gálatas. Estamos entendiendo, iglesia, quiénes somos, en verdad.
que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Es un privilegio, hermano, ser creyente. Gracias a Dios que no nos morimos inconversos. Aunque el mundo se burle, ¿va? Según el mundo anda disfrutando, hermano, el mundo está sujeto bajo ese tutor, porque a ellos no ha venido todavía la revelación. ¿Por qué? Porque están muertos en, ¿qué? En sus delitos y pecados. ¿Quién los tiene allí? La ley. ¿Quién los tiene allí? Los rudimentos del mundo. Cristo ya vino para liberarlos, pero ellos quieren estar allí. Porque el apóstol Pablo les está como que no se dan cuenta que siendo libres quieren volver a ser esclavos. De eso era lo que les va a hablar en el siguiente párrafo del versículo 8 en adelante. Pero terminemos esta parte donde dice el 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Hemos entendido esta parte, ¿verdad, iglesia? ¿Y cuál espíritu es? Ya vimos, el mismo que levantó a Jesús. 7. Así que, iglesia, con esto vamos a ir cerrando el estudio de esta parte, de este capítulo. Ya no sois, ¿qué dice, hermano? Aleluya. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos del pecado, hermano. Ya no dejemos que el pecado nos gobierne. Ya no dejemos, hermano, que eso nos esté robando las bendiciones que Dios tiene de a montón para nosotros. Porque dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál que usted y yo somos acabados? Tenemos una herencia. ¿Y sabe cómo es esa herencia? Incorruptible, dice la palabra de Dios. Es tan grande, hermano, es difícil con palabras humanas el describir lo que en verdad Dios nos ha dado. Pero eso solo lo podemos concebir los que tenemos el Espíritu. Para el mundo, no, para el mundo nosotros estamos hablando un gran montón de garabatos. No lo entienden. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Mas usted y yo tenemos a Cristo Jesús dentro de nuestro corazón. Y con eso Dios envió ¿a quién? A su Espíritu Santo dentro de nosotros. La gloria para nuestro Dios. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar con este estudio. ¿Por qué les dice que también ya no son esclavos? Porque en la próxima, en la misma carta, en el versículo 8, les va a hablar acerca de cómo es que entonces quieren volver a ser esclavos. Pero ese es un mensaje para la próxima semana. Ya se nos fue el tiempo en estos 7 versículos, ¿verdad? Así que dejémoslo ahí. Tenemos dentro de nosotros